Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas de Alejandro. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es la prueba libre de matemáticas del graduado de educación de secundaria obligatoria para las personas adultas que se realizó en Canarias en junio de 2014. Este problema consta de 10 preguntas, de las que vamos a resolver todas en este vídeo. Y bueno, vamos a intentar resolver dudas y cuestiones que puedan surgir. ¿Vale? Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos habla de que tenemos unos antibióticos que se utilizan para tratar infecciones causadas por bacterias. Este tipo de antibiótico se va descomponiendo gradualmente, de modo que en una hora, tenemos que en una hora, después de la aplicación, se ha eliminado el 25%. Vale, en principio si se elimina el 25%, pues lo que va a quedar es el 75%, ¿vale? Y al finalizar la segunda hora, porque al finalizar la segunda hora, queda activo 3/5, ¿vale? Del antibiótico. Es decir, esto sería en la primera hora. Entonces, aquí queda activo pues 3/5 del antibiótico en lo que sería la segunda hora. ¿Vale? Entonces lo que sabemos es que el suministro es de 500 miligramos. Lo que nos pregunta es qué cantidad de antibiótico queda en nuestro cuerpo al final de la primera hora. ¿Vale? Y aquí la primera parte ya lo que hicimos, porque lo que hemos hecho realmente es coger los datos del problema. Lo que hemos hecho es la cantidad de antibiótico que queda en nuestro cuerpo al cabo de la primera hora. Bien, de todos los datos lo que nos tenemos que quedar es con esto. Y en particular es que nos queda el 75% de 500 miligramos. Vale, aquí podemos hacerlo de dos formas. Podemos calcular el 25%, vamos a hacerlo de las dos formas. Vale. Primera forma, pues calcularíamos el 25% de 500. 500 por el 25%. Podemos quitar los 100 y nos quedaría 5 por 5 es 25, 5 por 2 10, 125 miligramos es lo que se elimina. Vale, y ahora para saber lo que se nos queda, pues lo que haríamos es 500, que es el total de los miligramos que nos suministraron de antibiótico, de antibiótico, le quitamos los 125, pues nos quedarían 375 miligramos. Esto es lo que queda en nuestro cuerpo. Vale. La segunda forma, vamos a hacer una segunda forma, que suele ser la más rápida. Si se elimina el 25%, vamos a ponerlo así en azulito, realmente lo que nos queda es el 75%, porque 25 más 75 sería el 100% del antibiótico, ¿vale? Con lo cual, si multiplicamos directamente 500 por el 75%, pues ya automáticamente podemos quitar el 0 y el 0 con el 0 y el 0 del 500, nos daría 375 miligramos automáticamente. Es lo que queda en nuestro cuerpo. De las dos formas son correctas, no hay ninguna mejor que la otra, ¿vale? La primera forma me parece a mí que es como, yo digo la forma más intuitiva, porque es la forma en principio que es como que te lo da el problema y tal, y es como más o menos al principio te lo enseñan. Ya lo pensar que si eliminas el 25, pues te quedas con el 75, bueno, a lo mejor, mucha gente sí lo tiene, pero a lo mejor no te queda tan intuitivo y parece que puede que no esté de una forma muy correcta, pero sí, perfectamente está muy bien hecho, ¿vale?
Vale, ahora nos pregunta qué porcentaje del antibiótico queda activo en nuestro organismo al final de la segunda hora. Vale, aquí jugamos que tenemos 500 miligramos y al cabo de la primera hora, que fue el apartado A, sabemos que lo que nos quedan son 375 miligramos. ¿Vale? Con lo que el problema no tenemos que calcular. Y al cabo de la segunda hora, lo que nos quedan son los 3/5. Pero nos quedan los 3/5 de los 375 miligramos. Porque al cabo de una segunda hora, la cantidad de antibiótico que tenemos son 375, no 500, ¿vale? No. Si algunos piensan que tenemos que ir con los 500, pues esto es incorrecto. O sea, este no es. Tiene que ser con el azul clarito, ¿vale? Con lo cual tenemos que calcular los 3/5 de los 375 miligramos. Con lo cual haríamos 375 por los 3/5, que es lo que realmente nos está pidiendo el problema, que es que nos queda activo. Si nosotros hacemos la multiplicación, multiplicamos 375 por 3 y dividimos por 5, nos va a dar 225 miligramos. Nos quedan al finalizar la segunda hora. Vale, estos serían los dos apartados del primer problema y vamos a por el segundo. Bien, en este problema lo que vamos a estudiar es el tiempo en horas que tarda un antibiótico en hacer efecto sobre un tipo de bacteria. ¿Vale? Entonces, el tiempo en horas lo tenemos aquí, viene de forma de intervalo, 20-23, 23-26, 26-29, con lo cual tenemos un tipo de variable continua. Una de las cosas que también sabemos que la variable es continua es porque una de las cosas que nos pide es el histograma, ¿vale? Bien, nos pide el histograma y los datos que están aquí, la F sub i, lo que nos dice son las personas que tardan en hacer efecto. Es decir, una persona la tardó entre 20 y 23, ahí es cuando empezó a hacer efecto el antibiótico, a 5 personas entre 23 y 26 horas y a 24 personas entre 26 y 29 horas. ¿Vale? Y así con los otros dos datos que faltan. Entonces, lo primero que nos pide es que representemos los datos en el histograma. Bueno, yo ya la tabla la trabajé un poquito, no mucho, ¿vale? Pero la trabajé sí un poquito. Y entonces lo que nos dice ahora para representarlo, yo los empecé a hacer de 5 en 5, aunque no todos nos los van a pedir de 5 en 5, ¿vale? Yo simplemente para servirme de guía, y cada cuadradito es un 1, es decir, fíjense, este es 1, 2, 3, 4, 5, después sería 6, 7, 8, 9 y 10, y así con todos, ¿vale? Bien. Entonces, tendríamos una altura 1 hasta 23, con lo cual este sería de 20 a 23. Tendríamos que ir colocando 20, 23, 23, 26, 26, 29, 30, 29, 32 y 32, 35. Vale. Entre 23 y 26 serían 5, con lo cual en este caso, bueno, sí, 5 lo tengo bien colocadito y tendríamos 5, ¿vale? Perdón por el pulso. Bien, entre 26 y 29 serían 24, con lo cual llegaríamos hasta aquí. Fíjense, 24 es este. Vale, pues entonces vamos a pulso por aquí arriba. Ustedes lo harían con una regla. Yo seguro que tengo regla, pero no la estoy usando, ¿vale? Bien, aquí tendríamos el 5, aquí el 24. Entre 29 y 32 tendríamos 9, con lo cual el 9 lo tenemos aquí. 9 estaría aquí. A ver. Y después tendríamos el 6, que el 6 lo tenemos justo por esta altura. Vale.
Bien, y este sería el histograma. Recuerden que el histograma, las barras tienen que estar pegadas unas a otras, ¿vale? Venga, pues vamos con el apartadito B. Bueno, el tamaño de la muestra, aquí lo que tenemos que hacer sería sumar la frecuencia. Es decir, el 1 más el 5 más 24 más 9 y más 6. Vale, ese sería el tamaño de la muestra. Con lo cual, el tamaño de la muestra tendríamos 1 más 5 más 24 más 9 más 6, que son 45 datos. Es el tamaño de la muestra. ¿Vale? Y aquí ya estaría este apartado. Ahora vamos a lo siguiente, que sería calcular la media y la desviación típica. Entonces también la otra cosa que nos pide sería interpretar los resultados obtenidos. Bueno, como están viendo, una de las cosas que no hice en este examen fue poner las puntuaciones. No sé por qué, igual debía haberlo hecho o no, no lo sé. Pero bueno, en este caso no lo he puesto, pensé que a lo mejor viene bien no poner puntuaciones, pero bueno, el examen me imagino que ya lo tendrán. Yo recuerdo que, por ejemplo, el apartado C sí valía bastante, creo que valía 1,5 puntos. Ahora puedo estar equivocado, ¿vale? Pero creo que valía 1,5 puntos, un punto valía bastante. Eso sí, bueno, 1,5 puntos me extraña, pero un punto sí. Pero yo sé que valía bastante, ¿vale? Porque este dato es bastante más largo. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, en este caso, para poder calcular la media, sería lo que es la marca de la clase. ¿Por qué? Porque cuando queremos calcular la media, aquí lo que vamos a calcular es aquí lo que tendremos es la frecuencia, ¿vale? Que ese dato sí nos lo dan. Es decir, sabemos que es 1, 5, 24, 9 y 6. Vamos a sumarlo porque la suma es 45, que es el tamaño de la muestra, ¿vale? El tamaño de la muestra es 45. Y la marca de la clase. La marca de la clase, para que, a ver, cuando se tiene una variable continua y poder calcular los datos, no hace falta aquí un número, que es el que nosotros vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta. ¿Vale? Entonces, la marca de la clase se calcula sumando 20 más 23, que nos daría 43. Y 43 entre 2 me daría 21,5. El siguiente sería, pues, 23 más 26, pues me daría 49. Y 49 entre 2, 24,5. Vamos siguiendo calculando los demás, porque este sería 27,5, 30,5 o 33,5. Cuando la variable es discreta, automáticamente, como no es un intervalo, ya nos daría directamente este dato, que es lo que vamos a estar utilizando. Pero en la variable continua, la pregunta es, ¿qué número cojo entre el 20 y el 23? ¿Qué número? Porque la pregunta es, ¿qué número voy a coger? ¿Puedo coger el 20? ¿Puedo coger el 23? ¿Por qué no cojo el 21? ¿Puedo coger el 22? O sea, es decir, ¿por qué el 21,5? Pues se estima en principio de coger el punto intermedio. Se coge la mitad entre los dos puntos. Y para calcular la mitad, lo más sencillo es, sumamos los dos números y dividimos entre 2. Y ya me da justo el punto medio. Se coge así lo que es el punto medio. Bien, vamos a calcular primero la media. La fórmula de la media viene así. Esto es una SY, ¿vale? Sería la suma de los datos, en este caso la marca de la clase, por su frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. El número total de datos, pues va a ser 45, ¿vale? Porque es justamente el número que tenemos aquí, es justo este número, es el que vamos a ir colocando aquí. ¿Vale? Y el número que tengamos aquí va a ser justamente el del numerador. Hay más formas de hacerlo. Yo creo que esta es la más sencilla, se hace con una tabla. Y bueno, si alguien lo quiere hacer de otra forma, no hay ningún problema. Hay más formas y eso no, mientras el resultado esté bien y todo sea correcto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, para calcular esto, pues lo que haríamos es...
que con este azul no se ve, pues lo que haríamos es 21,5 por 1, que nos da pues evidentemente 21,5. Aquí tendríamos pues 24,5 por 5, que nos da 122,5. Si multiplico 27,5 por 24, claro, aquí ya es con calculadora. Está aquí uno, si no tiene la calculadora, la verdad que aquí no es que lo pase mal. Es que este problema sin calculadora es imposible de hacerlo o casi imposible. O sea, que uno tenga un cálculo mental extraordinario, ¿vale? O mucha paciencia. Entonces sería 30,5 por 9, pues sería 274,5. Y 33,5 por 6, pues me daría 201. Y ahora aquí sumo todos los datos. Sumo todo esto. Sumo esto, esto de aquí, todo esto. Se suma. Y la suma me da 1279,5. Vale, entonces tenemos pues 1279,5, que nos daría pues 28,43. Con lo cual, lo que sí sabremos ahora es que el tiempo estimado o esperado, porque es lo que se espera, ¿vale? En que vale, me había olvidado que era un antibiótico. En que el antibiótico haga efecto sea de 28,43 horas. Vale. Ese es el tiempo esperado. Eso no quiere decir que la mayoría de la gente pues, lo hagan 28,43 horas ni tal. Bien. Ahora vamos a ver la desviación típica. Vale. La aplicación de la desviación típica lo que nos va a decir es el tiempo en horas, se le suma y se le resta la media y nos va a decir el intervalo de tiempo en el que se estima que la mayoría de las personas, pues más o menos creo que es como un 70% de las personas, ya está, ¿vale? Suele ser siempre más o menos un 70% de las personas, el antibiótico sí le haga efecto. Es decir, cuando tú te tomas cuando te dice la media, 28,43, no quiere decir que si a ti te da a 27 horas y a otro le da a 29,5, no es tan mal, o sea, el antibiótico está mal, ¿no? 28,3 es su media, pero luego hay que darle un intervalo de tiempo. Un poco más arriba, un poco más abajo. Y ese poco más arriba, ese poco más abajo, nos los da la desviación típica. Bien, la desviación típica tiene una fórmula también. Vale, vamos a ver. Lo que vamos a calcular primero es la varianza, ¿vale? Más que nada porque sería la sigma, que es una letra griega. Lo voy a escribir alguna cosa así, se escribe así. Una cosita rara, ¿vale? Y entonces sería, sigue siendo una suma porque vamos a sumar. Sumamos los datos, ¿vale? Menos su media. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número total de datos. Vale, luego tiene otra, unos la pueden hacer así y otros la pueden hacer así, que es la que vamos a utilizar nosotros. La suma de los x sub i al cuadrado por la n lo divido entre el número de datos y le resto la media al cuadrado. Las dos fórmulas son iguales, ¿vale? Estas dos fórmulas son iguales y la segunda pues sale de la primera. Yo lo que voy a calcular va a ser esto. Yo lo que voy a calcular va a ser esto de aquí. Ya la n la tengo, la n está y la media también la tengo. Solo que tengo que elevarla al cuadrado. ¿Vale? Y esto es lo que yo voy a calcular ahora. Bien, y la desviación típica, que es lo que se me olvidó, a poner desvi típica, sería
la raíz cuadrada de la varianza. Bien, primero vamos a calcular la varianza para no estar con varianza, raíz cuadrada y tal, que a mí, por ejemplo, me parece muy lioso. Con lo cual vamos a calcular primero vamos a calcular esto y luego le hago la raíz cuadrada, ¿vale? Lo podemos llamar varianza o no lo podemos llamar varianza. Eso no va a ser ningún problema. Con lo cual sería pues x sub i al cuadrado por f sub i. Yo espero no estar liando a nadie, ¿vale? Si alguno quiere utilizar pues la primera fórmula, no hay problema. Utilizan la primera fórmula, que sería restar x sub i, que sería este de aquí, menos la media y lo elevan al cuadrado, ¿vale? Pero vamos a utilizar este de aquí. Aquí lo que haríamos es pues el 21,5 al cuadrado por 1, que me va a dar 462,25. Esto primero los voy a hacer, pues sería 24,5 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5. Y esto me da 3001. Yo ya tengo evidentemente los resultados, ¿vale? No lo estoy haciendo de cabeza. 25. Cuando haga 27,5 al cuadrado por 24, pues me dará 18.150. Este sería 8.372,25 y 6.733,5. Y ahora vuelvo a sumar todos estos datos. Porque recuerden que esa especie de E con pico es una S griega, no es una E, es una S. Y entonces lo que significa en matemáticas es que es una suma, ¿vale? Entonces, si yo lo sumo, me va a dar 36.719,25. Claro, ahora entienden por qué sin calculadora esto, nada. Vale, pues vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza, vamos a ponerle sigma cuadrado, pues sería pues el 36.719,25 entre 45. Le restamos 28,43 al cuadrado, porque es la media, ¿vale? Y aquí estoy utilizando justamente aquí otro color. Estoy utilizando la media esta, es la que estoy utilizando aquí, ¿vale? Y lo elevo al cuadrado. Fíjense que, a ver, los resultados también en estas cosas, a mí me resulta un poco, a ver, yo como profesor yo no pongo muchas pegas, pero sí es verdad que, bueno, a veces hay que coger la media total de la calculadora, todos los números decimales. Dependiendo de lo que tú vayas cogiendo, te pueden salir unos números diferentes o no. Aquí el resultado no tiene por qué ser exactamente igual. ¿Vale? Es decir, si a uno le da 5,43, a otro le puede dar 5,51 y a otro le puede dar 5,38. ¿Vale? Más o menos juegan ahí, dependiendo de las aproximaciones que uno coja, pues puede haber un poco de variación, un poco por arriba o por abajo, porque estamos aproximándonos con las calculadoras. Si no estuviéramos aproximando con y dependiendo de la aproximación que tenga, pues te va a dar un poco más arriba, un poco más abajo. O como yo, si lo hacen cogiendo justamente los mismos números que yo, pues te saldría como el mío. Hombre, una cosa es que te dé 5,43, que ahora no estoy mirando el papel donde tengo el resultado. En vez de 5,43 te da pues 7,2, pues tú dices, mira, de 5,43 a 7,2, vamos, está mal, ¿vale? O sea, que hay que dar una cosa más o menos aproximadita, ¿vale? Y esto me da 7,72. Ahora vamos a la desviación típica. Yo creo que aquí igual me estoy enrollando mucho y hablo demasiado. Así que perdón. Porque igual ustedes están diciendo, sí, yo todo eso ya me lo sé. Vale. Y entonces 2,78. Vale. Vale. La desviación típica lo que nos dice es que va a durar, vamos a ver, va a durar 28,43 horas de media con una desviación típica de más o menos 2,78. Es decir,
El tiempo que tarda en hacer efecto será de 28,43 menos 2,78, a ver, 2,78, que será 25,65 horas, y 28,43 más 2,78. Bueno, aquí me he comido, bueno, me he puesto algo de más. Vamos a colocarlo bien porque menos 2,78, que es 31,25 horas. Es decir, oscila el tiempo, el tiempo en hacer efecto. Aquí yo me enrollé un poquito. Oscilará entre 25,65 horas y 31,25 horas. La mayoría de la gente, que es aproximadamente un 70% de las personas, les hará efecto el antibiótico entre las 25,65 y 31,25 horas, ¿vale? Esta parte no va a ser exacta, no va a ser justamente la media, pero hay que darle ese intervalo, ¿vale? Pues venga, pues pasamos al siguiente problema. Espero que les haya gustado, no haberme enrollado mucho hablando. Y pasamos al siguiente problema, ¿vale? Bueno, en el problema 3 lo que nos pide es que tenemos una frecuencia cardíaca, ¿vale? Normal en reposo. Y por regla general oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto, ¿vale? Que son los LPM. Hay que tener en cuenta que se modifica a lo largo del día y de la noche y en respuesta a diversos estímulos, ¿vale? Es decir, puede ser que cuando esté uno durmiendo, pues los latidos bajen. Y si está uno caminando o haciendo ejercicio o lo que sea, pues los latidos aumentan. Bien. Entonces dice, una persona se ha medido 10 veces su frecuencia cardíaca en reposo. O sea, se la ha medido 10 veces. Con lo cual el número total de datos son 10. Es decir, ahí de los latidos por minuto hay 10, 70, 82, 76, con lo cual son 10. Entonces los resultados los que recogemos en esta tabla. Lo que nos pregunta primero es la moda. Vamos a ver, moda. ¿Vale? La moda lo que va a hacer es el valor que más se va a repetir. Es decir, lo que nos va a pedir es de los latidos por minuto, cuál es el que más se ha repetido. Lo que vamos a hacer primero es ordenarlos de menor a mayor, ¿vale? Vamos a ordenarlos de menor a mayor, con lo cual el primero sería el 70. No vamos a poner las frecuencias absolutas, ¿vale? Sino simplemente vamos a poner 70, como son poquitos. 70. Luego aparece el 72 una vez. Luego aparece el 74. Y otra vez, porque el 74 ven que aparece dos veces. 74 y 74, ¿vale? 70 ya lo vi. 72 también, ¿vale? A partir del 74, el que me aparece es el 76. Que el 76 lo tengo aquí y me aparece una vez. Con lo cual pongo el 76. El siguiente que me aparece sería el 78. Que el 78 lo tengo aquí. Con lo cual el siguiente número es el 78. Vale, después es el 80. Que el 80 me aparece una vez. Con lo cual tenemos 80. Y a partir de aquí nos aparece el 82 dos veces. 82, perdón, dos veces no, tres veces. Y 82. Que son estos de aquí, 82, 82 y 82. Vale, al haberlos tachado ya sabemos que los hemos elegido todos, que no nos ha faltado ninguno. Fíjense, por ejemplo, que el 74 aparece dos veces y el 82 aparece tres veces. De resto, todos aparecen una vez. ¿Vale? Con lo cual, los latidos por minuto que más les han aparecido ha sido 82. Con lo cual, la moda es 82. Porque aparece tres veces. ¿Vale?
es el más repetido. No porque sea el más alto, ¿vale? Sino es porque es el más repetido. Si el más repetido hubiese sido 76, 4 veces, 76, 76, 76, 76, pues la moda hubiese sido 76 y no el 82, ¿vale? Recuerden que puede haber dos modas. O sea, si el 76 se repite también 3 veces, pues la moda sería 76 y 82, habiéndose repetido los dos valores las mismas veces. Bien, ahora vamos a la mediana. Bien, la mediana es ese valor que divide por la mitad a todos los valores que hay aquí. Es decir, como hay 10 valores, como tenemos 10 valores, 10 entre 2 es 5. Con lo cual, que me va a dar va a ser en el 5. Entonces, bien, aquí hay 5 valores, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos los otros 5 valores. Con lo cual, el valor que divide a la mitad de los datos sería uno que está justo aquí en medio. Cuando el valor no lo tenemos, que es justamente el caso en el que los datos son pares, tenemos que calcular el punto medio entre esos dos. Es decir, la mitad entre 76 y 78, pues vamos a calcularla. Pues la mediana sería 76 más 78 entre 2. Y esto nos va a dar 77. Con lo cual la mediana va a ser en este caso 77. Fíjense que 77 latidos por minutos no lo tenemos, ¿vale? Pero claro, justo el que divide a la mitad es un valor que nosotros no tenemos. Y entonces, ¿qué valor se le pone? Pues se le pone el punto intermedio entre los dos conocidos que hay aquí. Por eso no se coge ni 76 ni 78. Si hubiese 11 valores, cogeríamos el que está justo en el... Cogeríamos 5 para un lado, 5 para otro y dejamos el del medio. Es el que cogeríamos, el número 6, ¿vale? Venga, pues vamos al siguiente. Siguiente apartado. Bien, en este apartado vamos a ver la frecuencia cardíaca máxima, que puede alcanzar un corazón ante una actividad física dependiendo del sexo y de la edad. Para la mujer se puede calcular mediante esta fórmula, sería 208 menos 0,7 por la edad. Bien, nos pregunta que completemos la tabla. Bien, esta es fácil, ¿vale? Porque simplemente tenemos que calcular la frecuencia cardíaca media, primero con 20 años, y sería 208 menos 0,7 por 20. Lo calculamos, que sería pues 208 menos 14, que nos da 194. Con lo cual aquí pondríamos 194. Y así con el resto. Perdón, no es 31, es 21, ¿vale? Me equivoqué yo aquí. Vale, 166. El resultado sí es 187, ¿vale? 187 y 166. Bien, el apartado B, fíjense que sale sin saber los resultados del apartado A. Vale, venga, pues apartado C. Vale. Vamos a representar los datos obtenidos. Bien, los datos obtenidos. Bien, primero aquí vamos a poner el valor 166. Podemos poner el valor 166 aquí directamente, ¿vale? Aquí se suele poner a veces una cosita así. Me quedó feo. ¿Vale? Que indica de que los primeros 165 valores, pues lo que hemos hecho es como comprimirla, ¿vale? Y a partir de aquí... Bueno, aquí ya he hecho la división de la tabla, ¿vale? Entonces empecé en el 166 y lo que voy a hacer es ir de 2 en 2. Este 168, este sería 170, o sea que me queda así como pequeñito y no lo voy a terminar de hacerlos todos, ¿vale?
Entonces ya simplemente he colocado pues los valores de 166, 186, 194. Si los contamos van de 2 en 2 y están bien colocados, ¿vale? 186 estaría aquí. Vamos a poner en verde, este sería 188, 190, 192 y 194, ¿vale? Venga, vamos a borrar esto. Y entonces tendríamos que para el 20 tendríamos el 194, con lo cual estarías aquí. Vamos a ponerlo en este color, un color azul así. Vale. Para los 30 nos daría el 187, que el 187 lo tendríamos aquí. ¿Vale? Y para los 60 nos daría el 166, que lo tenemos aquí. Esto nos da una línea recta. A ver si a mí me sale, a ver si a mí me va a salir recta. Vale. Uniendo estos puntos, pues nos va saliendo una línea recta. Bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bien, lo que vamos a interpretar es que cuanto más edad tienes, tu frecuencia cardíaca máxima disminuye, que es lo normal. Es decir, cuanto uno más mayor es, tu frecuencia cardíaca máxima disminuye. Bueno, y hay una cosa que yo no hice, y es que para el 20, los valores serían 20, este y este. Esto sí es verdad y que sería bueno colocarlo bien para que se vea bien que estos valores son los de la gráfica, ¿vale? Y ustedes teniendo un buen pulso, claro. Vale. Conclusión. Pues a mayor edad, la frecuencia cardíaca máxima, vamos a poner disminuye o es menor. ¿Es menor o disminuye? Vale, esa es la conclusión que sacamos y que sería la lógica. Cuanto más mayor, pues tu frecuencia cardíaca máxima tiene que ser menor. O sea, cuanto más mayor es menor. Vale. Pues venga, pues pasamos al siguiente problemita. Ah, pues no. No, siguiente problemita, sino lo que tenemos otro apartadito. Vale, aquí lo que tenemos es una fórmula donde además del sexo y edad en años incorporamos el peso en kilos. Es decir, la frecuencia máxima, no solamente sexo y edad, sino también el peso. Entonces, para el hombre la frecuencia máxima cardíaca actualizada toma la siguiente expresión, esta que está aquí, ¿vale? Bien, entonces lo que nos pregunta es determina la frecuencia cardíaca máxima para un hombre de 44 años y un peso de 100 kilos. Bien, pues entonces primero tenemos edad, 44 años. Y peso, 100 kilos. Bien, pues vamos a hacer la frecuencia cardíaca máxima, sería 210 menos 0,5 por la edad que son 44 menos 100% más 4. Bien, esto me daría 210. Aplicando las operaciones de números enteros, pues haríamos este y este, ¿vale? Primero. Pues me daría menos 22 menos 1 más 4. Y esto me da pues 191 latidos por minuto. Vale, con lo cual solución 191 latidos por minuto. Eso sería la frecuencia cardíaca máxima. Vale, pues venga, el siguiente. Ahora sí, ya tenemos el siguiente problema,
y vamos a empezar. Bueno, en este problema 4 lo que tenemos es un problema de distancias de detención, ¿vale? Entonces, la distancia de detención, cuando uno se va a detener en un vehículo, hay dos cosas. Te ocurren siempre dos cosas. Una es la distancia de reacción, es decir, de cuando tú ves un suceso hasta que tú empiezas a reaccionar, y luego es la distancia de frenado. Es decir, tú primero reaccionas, pero en el momento de que tú ves y reaccionas, uno no reacciona al instante. Uno ve algún suceso y entonces reacciona qué es lo que va a hacer. Si frena o no frena, hace una cosa o no hace la otra. Entonces, en este caso, tuve un suceso que tienes que frenar durante un instante, aunque sea pequeño, pero durante ese instante tú no estás haciendo nada, luego pisas el freno y una vez que pisas el freno, empezamos con la distancia de frenado, ¿vale? Aquí te lo dice la distancia de reacción y la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que pasa desde que el conductor ve el objeto hasta que activa el pedal del freno. Y la R es la distancia de reacción en metros, o sea, con lo cual estamos en metros. Y la V es la velocidad en kilómetros. Y después está la distancia en frenado, es la distancia recorrida mientras se frena hasta la parada total del coche. Y se puede calcular mediante esta fórmula, ¿vale? Bien. Siendo F también la distancia en metros. Es decir, aquí fíjense que es importante que la distancia es en metros y la velocidad en kilómetros por hora. Y aquí lo mismo, la velocidad es en kilómetros por hora y la distancia es en metros. ¿Por qué es importante? Porque hay que saber que los dos estamos calculándolo con lo mismo, ¿vale? Venga. Ahora tenemos que si un vehículo recorre una distancia de reacción de 24 metros, ¿a qué velocidad circulaba el conductor antes de que el objeto reaccionara? Vale, entonces sabemos que la distancia de reacción R es igual a V partido por 5. Vale, sabemos que la R es 24 metros. Este es el dato. Pues lo que nos pregunta es la V. Pues venga, pues despejamos. Bien, la distancia de reacción, es decir, el vehículo iba a 120 km por hora. Es decir, entre lo que empezamos a reaccionar, cuando reaccionamos y pisamos el pedal de freno, el vehículo ya ha recorrido 24 metros. ¿Vale? Bien, esta sería la solución que la ponemos. Vale, ahora lo que nos pregunta es que rodees la fórmula matemática que permite calcular la distancia de detención y distancia parada total. Es decir, lo que queremos saber es qué distancia recorre con la reacción y con la frenada. Bien, ya te la da directamente, ¿vale? Porque la distancia va a ser la primera, en principio y de final va a ser la primera, que es la que como no dice que la rodeemos, pues la rodeamos así. Como es la primera, pues ya la rodeo. Y ahora empezamos a mirar por qué las otras no. A ver, esta sí, porque la distancia total va a ser, primero, la distancia que vas a reaccionar. Es decir, si el coche iba a 120 km por hora, primero recorres 24 metros. Vamos a poner un poco por el apartado A. Primero recorremos los 24 metros del apartado A. Más lo que tarda, más la distancia de frenada. Es decir, son 24 metros más la frenada del coche. A partir de ahí empieza a frenar, con lo cual es la suma de tu reacción más lo que frena. Con lo cual, en un principio, la resta, no. Usted no tiene que poner aquí nada, sino simplemente es redondearlo, ¿vale? Aquí la resta no. Aquí la resta tampoco. Y este no, porque la distancia, fíjense en esto. Aquí lo que tenemos es que la distancia es negativa, con lo cual una distancia negativa tampoco. Sí, nosotros ahora mismo, como yo le digo a mis alumnos, en nuestro universo no existen distancias negativas, ¿vale? Podemos interpretar distancias como algo negativo, como que vas para atrás, pero distancias negativas no existen. Y el coche siempre va para adelante. Entonces, la redondeada es la primera de la izquierda, arriba a la izquierda. Bien. Ahora tenemos que un conductor, circulando en condiciones normales, recorre 72 metros hasta detener su vehículo. Totalmente. Dice, ¿a qué velocidad circulaba el conductor? Bien. Lo que sabemos es que recorre 72 metros. Esta es la distancia, conductor circulando en condiciones normales recorre
en total. Vale, si es en total y va después del apartado este B, pues habrá que usar esta fórmula. Vale. Aquí no suelen dar puntadas sin hilo. Con lo cual, esta va a ser la formulita. Bien. Bien, como recorre 72 metros, que es la distancia total, pues lo que tendremos es 72 es igual a v cuadrado partido por 150 más v partido por... Ay, perdón, 150 no. Por 5. Vale. Bien. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo aquí también? Que nos molestan los denominadores, que sería el 150 y el 5. Vale, el mínimo común múltiplo de 155, no de 155, de 150 y de 5, ¿vale? Sería 150. Podemos hacerlo ponemos el mínimo común múltiplo 150, dividimos, no sé qué y tal. Y una de las cosas es, si tenemos una ecuación, podemos multiplicar toda la ecuación, pero toda, por 150, que sería el mínimo común múltiplo. Con lo que al final tendríamos, yo se los coloco un poquito así ordenado, sería 150 por 72, 150 por v cuadrado partido por 150, más 150 por v entre 5. Bien, 150 y 150 se nos va. 150 por 75 nos da 10.800. Es igual a v cuadrado más 30v. Yo lo voy a pasar al lado derecho porque a mí más que nada me gusta que las v cuadradas sean positivas. Manías de 1. Pero si lo pasan todo al lado izquierdo me da lo mismo. Bien, el igual a 0 podrían ponerlo aquí. ¿Vale? Pero como es igual a 0 no es lo mismo si lo ponemos a la izquierda que a la derecha. Con lo cual, igual a 0. Podemos poner donde queramos, ¿vale? Como es igual, da lo mismo el igual si lo queremos poner a la izquierda o a la derecha. Bien, ahora vamos a por la fórmula. Vamos a escribir la fórmula aquí. Bueno, los que me han soportado hasta aquí están viendo que este examen es larguito, ¿vale? Este examen es bastante largo. Bien, sería menos 30. Bueno, vamos a ir haciendo la fórmula. Me voy a callar yo un poquito, ¿vale? Bien. Aquí tenemos dos resultados, ¿vale? En principio, la velocidad hay que coger la positiva, ahora hay que interpretar el dato. O sea, matemáticamente nos ha dado dos números, 90 menos 120, y ahora la cuestión está en ¿qué dato cogemos? El negativo no, porque la velocidad negativa no existe. Con lo cual, el vehículo va... Vamos a decir, decía vehículo o coche, que ahora no me acuerdo. Bueno, pues el segundo conductor
iba a 90 km por hora. Vale, pues vamos al siguiente problema. Bueno, en el problema este lo que tenemos es un circuito. Vale, entonces en este circuito vamos a ver la gráfica que describe la velocidad de la moto. Empieza el eje vertical sería la velocidad en kilómetros por hora y el eje horizontal el recorrido en kilómetros. Bien. En la SD, esto sería la última vuelta, con lo cual en lo que es la salida, la moto iba ya a 100 kilómetros. La moto no iba parada, ¿vale? La moto iba dando vueltas y justo en la última vuelta, claro, ya la moto va a una velocidad, 100 kilómetros por hora. Luego, durante los 2 siguientes kilómetros aumenta hasta, vamos a poner 250. No nos vamos a pelear por eso. 150 o 160, por ahí va. Bien, entonces llega al punto este A y va a unos 150 kilómetros. Este es el punto A. Después llega a este punto B. Y después en el kilómetro 5, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 5 siempre está disminuyendo la velocidad. Después la aumenta hasta el kilómetro 6. Luego la aumenta menos durante los siguientes 3 kilómetros y luego la vuelve a aumentar hasta el punto C. Vale, este es el B. Una vez que estás en el C, la vuelve a disminuir. Pongamos hasta unos, no sé, pueden ser 90 y los aumenta hasta los 100 y algo. Vale. Bien. Entonces lo que sabemos es que el circuito tiene la forma indicada que está en esta imagen. La imagen lo que te dice es no esta escala. Vale, con lo cual está ahí. Y lo que dice es que nos marque con una X el circuito que recorre los puntos kilométricos A, B y C. Bien, ¿cuál sería el circuito? Vale, si nos fijamos, fíjense en la flecha. Este es el sentido, va en sentido hacia arriba, aquí va en sentido hacia abajo y aquí va en sentido hacia arriba. Vale. Evidentemente siempre lo primero que va a encontrar es la letra A, luego la B y luego la C. O sea, esa parte, porque lo hayan desordenado adrede, no va a ser la cuestión. Bueno, pues lo que nos ocurre es que si nos fijamos en la gráfica, lo primero que hay es un aumento de velocidad. De 100 pongamos 250. Vale, si hay un aumento de velocidad de 100 a 150, yendo en esta de aquí, aquí no va a aumentar la velocidad. ¿Vale? Entendemos que la velocidad la aumenta yendo para aquí, no para el otro lado, con lo cual la segunda gráfica no va a ser. ¿Vale? Bueno, luego lo que nos dice es la velocidad aumenta, ¿vale? Y luego empieza a disminuir en A y en B. Aquí empieza a disminuir, pongamos que aquí empieza a disminuir en A y en B. Y aquí empieza a disminuir no solo en un poco antes de A, sino empieza a disminuir por aquí. Ven que empieza a disminuir un poco antes de A y de B. Vale. Entonces, aquí, bueno, aquí puede ser que esta sí sea. Y aquí puede ser que esta sí sea. Pero esta vamos a ponerlo con un poquito de interrogante. ¿Por qué? Porque en principio yo creo que entendemos que aquí aceleraría un poco, ¿vale? Si nos fijamos aquí una vez que pasa un poquito del B, que termina de hacer la frenada, porque entendemos que aquí hay una curva, aquí empieza a acelerar otra vez. Entonces, aquí termina de frenar, con lo cual aquí empieza a acelerar otra vez, pero no aquí. ¿Vale? Aquí no. A partir del B, aquí empezaría también a acelerar. Luego hay un momento de... ¿Cómo se llama? De que hay como una media frenadita. ¿Vale? Bueno, esa media frenada podríamos interpretarla de dos formas. Una que podría ser, aunque realmente no es una media frenada, sino... una velocidad que se mantiene constante, podríamos entender lo que sería pues por aquí o por aquí. Pero fijémonos que una vez que mantiene esa velocidad constante, como de unos 100 y pico kilómetros por hora, esta velocidad constante, luego, perdón que los...
vamos a ponerlo en verde, mantiene la velocidad constante, luego la vuelve a aumentar hasta que llega a C. Es decir, en C tiene un pico. Es decir, aquí tiene un pico de subida de velocidad. ¿Vale? Con lo cual, primero en B aumenta la velocidad, luego la mantiene constante y luego la vuelve a aumentar. Claro, aquí no es muy posible que haga eso. Aquí lo más posible es que primero aquí salga del B, aumente la velocidad, luego la mantenga constante durante todo este trayecto y luego aquí vuelva a hacer otra vez el pico del aumento de la velocidad. Y a partir del C, la velocidad vaya a disminuir. ¿Para qué? Para coger la curva y una vez que coge la curva volvemos a aumentar la velocidad. Fíjense, lo primero que haría es, aquí aumento la velocidad. Vamos a poner flecha para arriba es aumento, flecha para abajo es disminución. Y este mantiene constante. De aquí a aquí lo mantengo, aquí aumento la velocidad, más o menos hasta aquí. Una vez que estoy hasta aquí, llego hasta el punto B, siguiendo la disminución de velocidad. ¿Por qué? Porque hay curvas. En estas curvas disminuyo la velocidad y aquí la disminuyo muchísimo. Una vez que estoy aquí, la aumento. Una vez que llego a esta curva, que sería esto de aquí, esta curva, aquí la mantengo constante. Una vez que paso la curva, esta de aquí, aquí aumento la velocidad hasta que llego al C. En C la disminuyo, que es este tramo de aquí, hasta que llego a esta curva de aquí, que la curva es esta. Y en el último tramo lo que hago es aumentar la velocidad porque ya estoy en la salida, que sería la meta. ¿Vale? Perdón por el rollo este que le acabo de echar, para decirle que es esta. Con lo cual señalamos con una X y ponemos esta. Bien. ¿En qué tramos de recorrido aumenta? Hombre, yo entiendo que aquí lo que quiere decir que aumenta en las rectas o en las salidas de las curvas. ¿Vale? ¿A qué crees que se ven las disminuciones de velocidad? Las disminuciones de velocidad se deben a las entradas de curvas. ¿Vale? Ahí se debería las disminuciones de la velocidad, que cuando tú vas a entrar en una curva, entonces ahí disminuyes la velocidad. ¿En qué punto kilométrico del recorrido alcanza la máxima velocidad y qué punto kilométrico la mínima velocidad? Bien, la máxima velocidad, vamos a poner máxima velocidad y mínima velocidad. ¿Vale? Nos pide el punto kilométrico de máxima y de mínima. Vale, el punto kilométrico de máxima velocidad va a ser aquí, que es en el kilómetro 2. Y el de mínima velocidad va a ser aquí, que va a ser de 5. Es decir, la máxima en el kilómetro 2 y la mínima en el kilómetro 5. ¿Vale? Pues venga, pasamos al siguiente problema. Este fue más cortito, ¿vale? Y este también es un problemita de interpretación que está muy bueno. Bueno, en el problema número 6, lo que nos está diciendo es que tenemos en el circuito cuenta con 3 depósitos con la misma capacidad, destinados al suministro de combustible. Bueno, aquí tenemos los 3 depósitos, depósito 1, 2 y 3. Vale, y tenemos unos gráficos. A ver, los gráficos están aquí. Entonces, los siguientes gráficos corresponden a la altura del nivel del combustible en relación al tiempo transcurrido desde que se abre la llave de seguridad y se inicia el vaciado. Es decir, tenemos estos 3 depósitos y entonces en la parte baja hay que sacar el combustible, hay una llave, abrimos la llave y vemos cómo se va bajando la altura del
del nivel del combustible. Evidentemente, la cantidad de combustible es el mismo, siempre que va a salir, ¿vale? Pero lo que no es lo mismo es la altura a la que está. Por ejemplo, en el depósito 1, lo que podemos ver es que si yo aquí abro el depósito de combustible, siempre se va a bajar la misma cantidad siempre se va a bajar la altura, siempre va a ser siempre la misma, en relación con el tiempo. Yo la dejo abierta y siempre al mismo tiempo lo que va a ocurrir es que siempre se baja a la misma altura. Con lo cual, al depósito 1 sería el apartado C, porque siempre se baja de una forma constante o lineal, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos ocurriría con el depósito 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Aquí lo que se indica a qué depósito corresponde cada una de las gráficas. Bueno, con el 1 ya sabemos que es el C. Bien. Con el depósito 2, lo que nos ocurre es que primero, cuando yo abro el depósito y se empieza a salir el combustible, primero se empieza a vaciar la altura muy lentamente, ¿vale? Porque aquí tenemos un freno. Entonces, una vez que tenemos ese freno, a partir de aquí, la altura empieza a bajar, como más estrechito, empieza a bajar más rápidamente. No quiere decir que saca más combustible, ¿vale? Sino que la altura va más rápidamente. ¿Qué es lo que nos ocurre justamente aquí? Primero va despacito, luego una vez que va llegando a esta parte de aquí más estrecha, va más rápidamente, y una vez que estamos por aquí, se va a vaciar más lentamente. Con lo cual, para el depósito 2 sería el D. Bien, vamos un poquito para arriba. Bien, ¿qué es lo que nos ocurriría en el depósito 3? En el depósito 3, una vez que abrimos la llave aquí debajo y sacamos el combustible, lo primero que nos va a ocurrir es que va a bajar, la altura va a bajar muy lentamente. Y según se vaya vaciando de combustible, el depósito número 3, aquí va a ir cada vez más rápido. Con lo cual, lo primero que va a ocurrir es que va a ir más lentamente, que es el tiempo A. Fíjense, porque aquí va muy rápido. Primero va muy rápido y luego va más lento. Aquí no, aquí primero va más lento y después va más rápido. Aquí va aumentando la velocidad de caída. Con lo cual, para el depósito 3 sería el apartado A. Aquí lo que nos dice es que dibujemos la forma que puede tener el depósito de la gráfica inoportuna, es decir, la que no hemos tocado. Fíjense que la gráfica inoportuna, que es la que nosotros no hemos tocado, se parece a la del apartado B. Y la A y el B pues tienen un parecido. Vale, pues si la del A era un cono al revés, pues esta sería más bien un cono. Me quedó feo, ¿no? Aquí las líneas no son muy rectas, pero bueno, tendríamos aquí el cono. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir aquí? Aquí lo que nos va a ocurrir es que primero va a bajar muy rápidamente el nivel del combustible. Por aquí va a bajar muy rápidamente, muy rápidamente. Y según va pasando el tiempo, cada vez la altura se va a notar menos, ¿vale? Con lo cual va a bajar más despacito la altura del combustible. ¿Por qué? Porque hay mucho combustible aquí. Aquí no hay mucho combustible, con lo cual primero baja muy rápidamente. Vale, ese sería el apartado B. Fíjense que ahora vamos un poquito más rápido y ahora vamos con el problema número 7. Aquí lo que tenemos es un circuito, bueno, aquí tiene proyectado un parque eólico para la producción de energía eléctrica. Las normas de construcción indican que la distancia mínima entre dos aerogeneradores debe ser igual a 3 veces la longitud de una pala del rotor. Vale, aquí se ha diseñado, cuando dice aquí es evidentemente aquí. Vale, aquí se ha diseñado una distribución de aerogeneradores con una longitud de pala de 60 metros. Vale, la longitud de pala es de 60 metros sobre un terreno rectangular. Entonces, en el terreno rectangular lo que sabemos es que de aquí a aquí son 180 metros. Bien, vale. Y con una longitud de pala de 60 metros, ¿vale? Y cuyas dimensiones se indican en la imagen. Bien. Lo que tenemos es que aquí son 180 y aquí son 360.
Con lo cual, de aquí a aquí, evidentemente son 90, de aquí a aquí son 90, de aquí a aquí son 90 y de aquí a aquí son 90. Vale, eso sí lo tenemos claro. Y evidentemente, pues de aquí a aquí son 90. La pregunta es, ¿aquí habrá 180 metros? Porque aquí tenemos dos aerogeneradores, aquí tenemos un aerogenerador y un aerogenerador. Con lo cual, si son de 60, la pregunta es, ¿esto mide 180 metros? Esto es una interrogación, ¿vale? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque lo que nos pregunta es si cumple las normas de construcción. Es decir, de aerogenerador en aerogenerador tiene que haber 180. Evidentemente, en los de abajo, vamos a cambiar el color porque ya mucho rojo, en estos de abajo sí los cumple. Y en los verticales también los cumple. Vale, pero la pregunta es, ¿en estos aquí oblicuos los cumple? Que son estos, aquí, en estos de aquí, en los que forman los lados del cuadrado. ¿Los cumple? Vale. Aquí al final lo que tenemos es un triángulo. Vale, aquí tenemos los 90 metros. Aquí tenemos los 90 metros. Y esto es lo que desconocemos. Aquí hay un aerogenerador y aquí hay otro aerogenerador. Y la pregunta es, X es igual a 180 metros. Vale, lo que tenemos... Y eso que vamos a resolver, claro. Lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, para el triángulo rectángulo lo que tenemos es el teorema de Pitágoras. Donde este es el ángulo recto y los catetos son los 90 metros. Con lo cual tenemos 90 al cuadrado más 90 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Vale, esta sería 127,28 metros entre los aerogeneradores que están oblicuos, con lo cual no cumple la normativa. ¿Vale? Y no cumple la normativa porque hay aerogeneradores que no cumplen la normativa. Los tienen que cumplir todos, no unos sí y otros no, ¿vale? Con lo cual aquí no cumpliría la normativa. Pues bueno, vamos al problema número 8. Bueno, aquí vamos con el parque eólico. Fíjense que en el problema número 6 lo que teníamos un circuito, con el circuito lo relacionamos con que quieren poner unos aerogeneradores, y ahora con los aerogeneradores del circuito pues vamos a relacionarlo con un parque eólico. Entonces tenemos un parque eólico y entonces lo que sabemos es que queremos construir otro parque eólico en un terreno rectangular semejante al anterior, ¿vale? Con un perímetro de 3.240 metros. Siendo el largo y el ancho. Vale. Lo que nos pregunta es calcular largo y ancho. Ya sabemos el problema anterior, que el largo del problema anterior era 180 y 360. Vale. Que en el problema anterior no nos haya dicho que no cumple la normativa, no quiere decir que en este problema no la pueda cumplir. Es decir, tal cual estaban colocados los aerogeneradores, no cumplen la normativa. Tal cual estaban colocados. ¿Vale? Pero se pueden colocar de alguna forma en la que sí cumplan la normativa. Eso no, por ahí no va a ir el problema. Bien, entonces, lo que sabemos es que este será el largo y el ancho. Vamos a llamar X largo y la Y la vamos a llamar ancho. Vamos a calcular, esta es la figura A y esta es la figura B.
Vale, vamos a calcular primero el perímetro, esto es perímetro 2, y vamos a calcular el perímetro de la figura A. Vale, el perímetro de la figura A sería 2 por 180, hay más 3, no, más 2 por 360. Si yo calculo el perímetro este, me va a dar 1080 metros. Vale, ¿y cómo lo resolvemos? Vale, este problema lo resolvemos, es un problema de proporcionalidad. Vale, y es un problema de reparto directamente proporcionales. Vale, entonces, lo que sí sabemos es que lo que queremos es que el largo entre 360 va a tener que ser proporcional al ancho por 180. Eso es una de las cosas que nosotros sí vamos a saber, que es la proporcionalidad entre los largo y ancho, porque ya la vamos a tener. Otra cosa que también deberíamos de saber es que si los largos y los anchos son proporcionales o directamente proporcionales, los perímetros también. Con lo cual el perímetro del primero, del rectángulo más grande sería 3240 y el del más pequeño es 1080. Vamos a ponerlo debajo porque ahora fíjense que si yo hago la división 3240 entre 1080, esto me va a dar 3. Si esto me da 3, lo que me quiere decir es que tanto el largo y el ancho tiene que ser 3 veces mayor que la figura más pequeñita. Con lo cual vamos a calcular primero la x, que sería 360 igual a 3. Con lo cual la x es 360 por 3, que son 1080 metros de largo. Y la y por 180 también es igual a 3. Y son 540 metros de largo, no, de ancho. Vale, pues este es el problema. La complicación está en que hay que reconocer que es un problema de repartos directamente proporcionales. Ese es el tema. Vale, una de las cosas es las superficies no se pueden colocar como repartos directamente proporcionales, ¿vale? Ni directa ni inversa. Las superficies no, pero los perímetros sí. Vale, pues venga, pues vamos al siguiente problema. Seguimos con el parque eólico. Vale, y necesita colocar una valla de 80 metros de largo. 80 metros de largo. Para que todo su contorno quede cercado y cumpla las normativas de seguridad. Aquí sabemos que tenemos 8 operarios, son 8 operarios, tardan 9 días en colocar una valla de 30 metros. Aquí nos pregunta cuántos días necesitarán 10 operarios. Bien, aquí lo que podemos ver es que estamos mirando 3 magnitudes, ¿vale? Las magnitudes van a ser los operarios. Por un lado tendríamos los operarios. Por otro lado serían los días que van a tardar en trabajarte la valla. Y en la otra magnitud serían los metros. Cada una de ellas van a ser proporcionales. Directas o inversas, pero van a ser proporcionales. Entonces, fíjense que el problema lo que nos dice es que tarda 8 operarios, tardan 9 días en hacer 30 metros, ¿vale? Pero también otra de las cosas que nos dice es que hay 10 operarios, lo que nos pregunta es los días que van a tardar y los 80 metros. Es decir, con 8 operarios tardamos 9 días, 30 metros. Y con 10 operarios querríamos ver cuántos días tardan en hacer los 80 metros. Así hemos puesto un operario más y hemos puesto más metros. Entonces, ¿cómo sería este problema? Aquí son nuestras 3 magnitudes. Pues nuestras 3 magnitudes tienen que ir referidas a este de aquí, que es lo que nosotros vamos a buscar. Y cuando hagamos el primero, vamos a poner el primero en un color y el segundo vamos a ponerlo en otro color. Ok, vale. Primero vamos a hacerlo en azul. Cuando miremos el azul oscuro, no tenemos que olvidar de los metros. Solamente tenemos que mirar operarios y días. Entonces, aquí lo que miramos es, si nosotros aumentamos los operarios, o
sea, hay más operarios, tardaríamos más o menos días en realizar el trabajo. Olvídense de los metros. A más operarios, más días o menos días. Pues tardaríamos menos días. ¿Vale? Con lo cual es una proporcionalidad inversa. Porque a más operarios tardas menos, ¿vale? Ahora vamos al siguiente, que sería el de los metros. Es decir, si yo coloco más metros de valla, tardarías más días en hacerlo. Si ustedes hacen un trabajo, olvídense de que los operarios, ¿vale? Solo vamos de 2 en 2. Metros y días. Operarios, si quieren lo tapan. Tápenlo y no lo miren. Entonces, como proporcionalidad directa, simple. Entonces nosotros lo miramos y decimos, si yo pongo más metros de valla, ¿uno tardaría más en hacerlo? Pues sí, porque si me dicen que yo estoy solo y hago 30 metros en 9 días, pues cuando tenga 80, pues tardaré más días, evidentemente. Con lo cual aumenta, los dos aumentan, con lo cual este es directo. Vale. En este problema de proporcionalidad compuesta, la forma de colocarlo es que cuando es el inverso, lo que hacemos es cambiarlo. ¿Vale? Entonces, lo que haríamos es multiplicar lo que son los operarios con los metros, pero al ser inverso, este lo pongo al revés. El truco es 10 octavos y multiplico por 30 partido por 80 igual a 9 partido por x. El 9 partido por x, que son los días, los mantengo igual. Estos los mantengo exactamente igual. ¿Vale? Los operarios, como es inverso, lo coloco justo al revés como están colocados. Y el directo lo dejo tal cual está. ¿Vale? Y ahora lo resuelvo. Y ahora a partir de aquí ya me van a salir los días. Si los dos fuesen inversos, invertiría los números también. Que los dos son directos, pues los dejo tal cual está. Entonces, multiplicamos aquí. Me daría 300 entre 640 igual a 9 partido por x. Puedo quitar los ceros y me da 19,2 días. Vale, cuando me da 19,2 días, no hay que poner 19,2 días. Este problema no estaría bien del todo. Es decir, si tardas 19 días y te viene por la mañana, al día siguiente, está media mañana aunque sea, ¿cuántos días están? 20, efectivamente. Con lo cual, 20 días tardan los operarios en colocar la valla. Fíjense que aquí el truco de los 20 es el coma 2. Si no hubiese dado 19 son 19, pero como ya no es de coma 0,1, ya tiene, el operario tendría que ir el siguiente día otra vez a la obra. Y como vuelve otra vez a la obra, realmente ¿cuántos días ha ido? 20. Un poquito, sí, pero son 20. Vale. Pues venga, continuamos. Bien, en el problema este número 10, lo que tenemos otra vez, tenemos el aerogenerador, tenemos una pala que, fíjense que la pala son de 60 metros. Y entonces lo que nos dice es que el volumen de aire que cruza el área del rotor de un aerogenerador en un tiempo determinado es igual al aire contenido en el cilindro limitado por la longitud recorrida. Es decir, lo único que tenemos que ver es que el aerogenerador este lo que va a generar es un cilindro. Y ya está. Vale. Y la circunferencia esta, como el rotor son de 60 metros, pues el radio es de 60 metros. Vale. Y el diámetro, evidentemente, 120. Bueno, calcula el volumen de aire que cruza en el aire del rotor de un aerogenerador con una pala de 60 metros. Es decir, el radio son 60 metros en un tiempo determinado con una longitud recorrida por el viento de... Vamos a ver, perdón, que yo puse una longitud de 30 metros. Y tenemos que pi
es 3,1416. Hay que tener en cuenta una cosa. Si el problema te dice 3,1416, hay que coger 3,1416. No podemos coger 3,14, ¿vale? Hay que coger los datos que nos da el propio problema. El volumen del cilindro sería el área de la base, que sería pi por el r cuadrado, y lo multiplicaríamos por la longitud, que es la altura, ¿vale? Entonces, pi sería 3,1416 por la r, que sería 60 al cuadrado, y por 30. Si yo hago toda esta operación, me va a dar vamos a ponerle el punto 339.292,8 metros cúbicos de aire. Este sería el volumen de aire que cruza el rotor. Vale, como pueden ver, el examen es largo, ¿vale? Es bastante larguito y hay algunos problemas que, bueno, son un poquito más complicados y algunos un poco más trabajosos. También es verdad que puntúan más, ¿vale? Así que, bueno, este sería el examen de la prueba de graduado en educación secundaria obligatoria para obtener el título de la ESO en Canarias, que se hizo en el año 2014 y en junio, ¿vale? La convocatoria de junio. Hasta aquí es todo. Yo ya me voy a despedir hasta el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado, que haya estado todo bien y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.